Varinka Redondo, contarles que ella es nutricionista, pero quiero que ella misma se presente. Así que, ¿cómo estás, Varinka? Hola, muy buenos días. Buenos días. Aún. Primero que todo quiero agradecer por la invitación. Mi nombre es Varinka Redondo, tengo 23 años y soy nutricionista dietista. Oye, qué gusto tenerte acá y además tan joven, Varinka. Me traes toda la energía de esa juventud tan anhelada, de esos 20 soñados. Así que bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es nutricionista dietista? ¿De qué se trata? Bueno, profesional de la salud, nutricionista dietista, principalmente está encargado de... No siempre se conoce en fundamental cuál es la función, ya, porque uno siempre dice, no, me va a dar una dieta para bajar estos kilitos, pero en realidad tiene un fin más preventivo, ya, ¿para qué? Para evitar ciertos problemas de hipertensión, de diabetes, para quizás cumplir algún objetivo en particular, ya, si está ligado al deporte también, pero siempre está ligado siempre a la alimentación, viéndola desde un punto de vista preventivo y como la medicina para evitar y para cuidar también nuestra salud. Oye, bien ahí por educarnos siempre, y me encantan nuestros invitados, que sean expertos y que dominen diversos temas. Y hoy en día nos toca la nutrición súper importante porque quizás muchos de nosotros asociamos la nutrición solo a la estética, como conversábamos al inicio, es como, oye, ya voy a visitar una nutricionista porque tengo un matrimonio y quiero bajar, no sé, X kilos. Para que me quede el vestidito. Claro, pero no, pues la nutrición va mucho más allá y tiene directa relación con factores de salud propiamente tal. Entonces, incluso igual el factor o el papel de nutricionista está muy ligado también con el tema de la educación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno educa a los pacientes y le entrega la herramienta necesaria para que uno de forma autónoma pueda elegir, seleccionar ciertos alimentos y consumirlo de forma consciente. El por qué tengo que consumir este alimento, si me falta o si me siento cansado, si siento poca energía, qué alimento debo consumir. Vamos a eso, me encantó ese tema que diste porque al menos yo soy una persona que le gusta mucho lo concreto y no sé, por ejemplo en mi embarazo me pasaba que andaba súper cansada, obviamente uno dice, oye, estoy creando vida, es natural, pero me hice exámenes de todas maneras y tenía anemia. Y allí es donde me recomendaron comer harta carne roja y alimentos en general altos en hierro. Cuéntame ahí, Varinka, ¿cuáles son las señales que podrían traducirse en el cuerpo? Por ejemplo, la anemia, y qué es lo que debo comer. A ver si hay otros síntomas los cuales me puedan estar indicando quizás visitar algún doctor para poder hacerme un chequeo. Bueno, ahí quiero rescatar un punto súper importante, el tema del embarazo. El papel del nutricionista es súper importante en el embarazo, porque dentro del embarazo principalmente podemos presentar ciertas complicaciones, como mencionaba el tema de la anemia, preeclampsia, que es problema de la presión arterial en el embarazo e incluso la diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces es súper importante llevar el embarazo siempre ahí con un nutricionista de cabecera que esté siempre al tanto de estas alteraciones o de estos cambios, ¿ya? Y en cuanto a algunas señales que nuestro cuerpo nosotros tenemos que escuchar principalmente es, por ejemplo, el tema de la falta de energía, ya, el cual está ligado con el tema de la anemia, eso es principalmente por la falta de hierro y también ahora se ve mucho el tema de la dieta o de la alimentación vegetariana o vegana, donde aquí también es muy común el tema de la anemia, pero principalmente, ¿por qué? Porque uno, no siguen la alimentación guiada por un profesional nutricionista, sino que uno se cree nutricionista en la casa y busca en internet qué puedo hacer, qué puedo comer. Pero aquí se ve principalmente por la falta de la vitamina B12, ¿ya? Entonces aquí siempre yo recomiendo guiar con un nutricionista, ¿ya? Y principalmente si es que se puede, si por ejemplo soy vegetariana o vegana, que sea especialista en este tipo de alimentación. ¿Ya? Perfecto, muy buena esa recomendación, sí. Porque a mí igual me pasó por Varinka, yo era parte de este grupo de personas que, ay no, si yo puedo, claro. Y me fui a leer libros, me fui a participar en foros y claro, sí. Ahí seguí una dieta, afortunadamente no tuve malas consecuencias porque después sí visité a una nutrióloga, me acuerdo, ¿ya?
pero sí, ocurre mucho y a veces esto puede desencadenar en la muerte en algunos casos más extremos, o sea, así de... Y si lo llevamos ahora la actualidad, el tema de las dietas de hoy en día que son muy estrictas, son muy restrictivas. Ya donde dejamos de lado cierto grupo de alimentos, por ejemplo, el típico miedo que uno tiene de consumir la masa, que uno le echa la culpa al pan, a los fideos, a los arroz, por ejemplo, que nos hacen engordar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno siente que debe dejar de lado cierto grupo de alimentos y principalmente el grupo de los cereales, que es donde encontramos las masas principalmente, tiene una función muy importante y principalmente para nuestro cerebro, ya que es entregarle energía inmediata a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a dejar de lado este grupo de alimentos y nosotros automáticamente vamos a sentir sueño, vamos a sentir falta de energía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está faltando este alimento que es los carbohidratos. Claro, ¿ya? Claro que sí. De hecho, justamente eso yo te comentaba. Hice una dieta cetogénica. Entonces ahí la supresión de carbohidratos al 5% de los macronutrientes totales. Entonces, claro, tal como decías tú, hubo un cambio, se me cayó el pelo, o sea, adelgacé muchísimo, pero claro, el costo fue alto. Contras, claro. Sí, un proceso hormonal ahí que también se gesta en esos Incluso esta dieta cetogénica que me mencionas, no sé si sabías, pero esta está indicada o prescrita para la población que presenta problemas de epilepsia. Sí. ¿Ya? Sí, así comienza. Entonces uno debe informarse bien y buscar una alimentación, un hábito alimentario más que una dieta en particular, porque claro, uno va a bajar de peso de aquí a cierta fecha, voy a cumplir mi objetivo, me va a quedar cierta ropita, cierto vestido, pero ¿qué pasa? Que después ocurre el efecto rebote. Claro. ¿Ya? Y igual es muy común hoy en día el consumir quemadores de grasa o ciertos productos que son artificiales y sin la prescripción de un profesional de la salud. Claro, además son mecanismos parche porque finalmente viene el indeseado rebote al final, que terminamos a veces asumiendo las consecuencias y doblando incluso lo que pudimos haber bajado, así que ahí súper atentos todos, sobre todo ellas. Al menos se sabe que no, en realidad ya no, me pongo media heteronormada yo a veces, pero hoy los roles están más difusos, los hombres y las mujeres no solamente queremos vernos mejor, sino que también sentirse mejor para poder rendir en todos nuestros roles, en el trabajo. Eso está súper bien, que uno se preocupe de nuestra salud ya interna, salud mental, física, de nuestra estética, porque todo eso igual nos va a ayudar de cierta forma a sentirnos bien, a creernos el cuento, a sentirme linda, a sentirme bien, así que es súper importante. Relacionarnos mejor también, porque muchas veces uno ve personas que andan ahí no como cansadas, agobiadas, pero finalmente eso también, lo que comemos es lo que somos al final del día. Así que ahí la recomendación, mira, por ejemplo, me pasaba el otro día, Varinka, que conversaba con una persona y me decía, no, mijita, yo tengo prediabetes, yo no puedo comer más azúcar. Y ella solamente me decía, ella pensaba que era el azúcar granulada, pero no atendía al pan, al arroz, a las frutas. Ahí podrías contarnos un poquito más, sobre todo para aquellas personas que tienen una prediabetes o quizás más cercanos ya a la diabetes, ¿cómo podemos mitigar o revertir a través de una alimentación adecuada? Bueno, en cuanto específicamente el tema de la diabetes, uno siempre dice, no, cero azúcar, debo eliminar de mi alimentación diaria, y es igual, está un poco erróneo, porque no es azúcar como tal lo que uno tiene que controlar, no restringir ni anular su consumo, sino que son los carbohidratos y principalmente los carbohidratos simples. Entonces, ¿dónde encontramos esas sustancias, esos componentes? En las masas principalmente blancas, por ejemplo el pan blanco, los fideos blancos, ya el arroz principalmente. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros tenemos que reemplazar estos alimentos que son hartos en azúcar, o en carbohidratos. ¿Y qué pasa con esto? Reemplazarlo por cereales integrales. Como que, por ejemplo, como la avena, el pan integral, este cafecito que uno conoce, los fideos integrales. ¿Por qué? Porque esta tiene un componente que es súper importante, que es, en este caso, la fibra. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta fibra? Esto va a ayudar a que nosotros mantengamos un balance de nuestro azúcar, de nuestro carbohidrato en sangre y evitar estos picos, que esto es lo que va a pasar cuando se descompensan, principalmente en estas personas que tienen diabetes o prediabetes.
Claro, y además ayuda a la fibra al tránsito intestinal, o sea, la digestión. también tiene ahí sus beneficios. Ahora, muchas personas tienen reticencia a comer alimentos integrales porque no les gusta el sabor o porque, por ejemplo, el arroz se demora mucho más en cocer. Yo ahí quiero dar un tips que me resultó, porque a mí tampoco me gustaba el arroz integral, pero lo que hago antes de cocinarlo es lavarlo. Sí. Y al lavarlo pierde ese sabor porque tiene un sabor particular el arroz integral. Así que ahí, para quienes quieran adherirse a un estilo de vida más saludable, una alimentación más consciente, más coherente con el cuerpo, ocupen ahí, laven el arroz. Ahora, con las pastas yo sé que tampoco hay que cocerlas tanto. Claro, tiene que estar en un punto exacto, Eso. porque si está pasado igual va a aumentar el tema del aporte de carbohidratos simple o de azúcar. Claro. Y también ahí, ojo, que igual una recomendación, un tips que yo entrego para las personas que no, como dices tú, que no le gusta mucho el tema del arroz integral, es combinarlo. Esa es una buena forma. Combinarlos con verduras, pero también combinar el arroz blanco con el integral. Y de a poquito ahí agregarle más integral y dejar un poquito de lado el arroz blanco y después no nos vamos a dar ni cuenta. Y ya vamos a estar consumiendo en su totalidad este arroz integral. Súper. Oye, pero espérame, ahí, antes de pasar a la otra recomendación, el arroz en este caso no tiene, o sea, aparentemente tienen diversos tiempos de cocción. En este caso igual los puedo mezclar desde el inicio. Sí, igual, sí. Todo depende del gusto de la persona, más que nada. Ok. Y también lo que te iba a comentar era que uno tiene el falso o el errado conocimiento de que dice el integral aporta menos calorías, es más light, también que uno conoce esa término, esa palabra. Sin embargo, no es así. Los alimentos integrales, por ejemplo, el pan integral, en comparación al pan blanco, aporta incluso un poquito más de calorías, ¿ya? ¿Pero por qué? En este caso, porque el pan integral no está procesado, por ejemplo, no está colado, ¿ya? Yo siempre lo grafico de esa manera, porque, por ejemplo, la harina en que se procesa y se realiza este pan integral, vamos a pensar que en este colador están quedando todas las vitaminas y minerales que son súper importantes. Ya, entonces el resultado de esto va a quedar solamente la harina blanca, donde ya solamente va a ser azúcar, que uno lo conoce, o carbohidratos simples, y eso es lo que uno va a estar consumiendo. Ya, entonces siempre yo recomiendo consumir de forma consciente el pan integral y en las mismas cantidades que consumía el pan blanco. Ya no porque es pan integral puedo consumir una mayor cantidad. Claro, ya. Ahí entonces, clarito, sabemos que las harinas integrales, independiente sea arroz, sea pasta, sea pan, tienen un poquito más de calorías, ¿cierto? Hay que consumirlas en conciencia, pero también sabiendo que te nutren más. Yo creo que ahí está la ganada, digamos, de poder aumentar ahí. Ahora, la toma de conciencia respecto a las calorías yo también creo que es importante, porque muchas veces ya nos comemos, no sé, un cereal bar y uno dice, pero un cereal, ya listo, 100 calorías al tiro o más a veces en algunos casos. Ahí, ¿cómo podemos empezar a crear cultura de poder también medir calorías, pero no desde lo estético, insisto, sino que también... Miedo. O por miedo, claro, no. Es como conciencia nada más, es como tomar decisiones informado casi respecto a lo que voy a comer y voy a introducir a mi cuerpo. ¿Cómo podemos avanzar ahí, Marinka? En este caso lo que yo siempre recomiendo, más que fijarnos en las calorías, es fijarnos en los macronutrientes, y para eso igual tenemos que realizar una adecuada lectura de nuestra etiquetada nutricional cuando uno va al súper, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí siempre lo que va a importar es cuando dice carbohidratos, lípidos o grasas libres y también las proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si aporta una buena cantidad de calorías, no importa, yo tengo que fijarme principalmente en esos 3 macronutrientes y fijarme o comparar, por ejemplo, no sé, cierta pasta o cierta galleta saludable que yo quiera consumir, la que aporta una mayor cantidad de proteínas, ¿ya? La que aporta una mayor cantidad de carbohidratos en segundo lugar y luego de grasas. Y que tenga menos azúcar, ¿o no? Menos También. azúcar, y también lo que yo siempre recomiendo es fijarme en los donde dice ingredientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque casi siempre estos ingredientes son nombres que uno no conoce, nombres raros. Entonces uno trata de ni lee esa parte del etiquetado nutricional porque uno desconoce esos nombres. Entonces siempre yo digo, fijarse en la cantidad de ingredientes que uno encuentra en ese producto. Mientras menos cantidad de ingredientes tenga, es mucho mejor porque es mucho más natural, y todos esos ingredientes, esos nombres que uno desconoce, son aditivos, son conservantes y son sustancias artificiales que le están agregando a estos productos
productos que más que alguna finalidad nutritiva que me aporte más energía, más vitaminas, simplemente tiene una finalidad para que se conserve de mejor forma, para que no pierda sus características atractivas organolépticas de estos productos. Oye, querida, me llega un mensaje ahí de interno. Vicente Olivares dice, excelente profesional, Varinka Redondo. Así que ahí le mandamos cariñitos a Vicente, amigo de la casa. Y obviamente no miente, un grato gusto para mí conocerte, Varinka, porque súper clara, vienes con información que yo creo que es de interés de todos nosotros, sobre todo cuando uno ya va, no sé, acercándose a cierta edad. El otro día hablábamos con una amiga, cuando ya nos vamos acercando a los 40 años, hay un proceso natural de perder musculatura. Sí. Entonces, a veces nos metemos en estas dietas, ¿cierto? Como la que yo te hablaba, la cetogénica, en donde tuve una pérdida de músculo importante, estaba súper delgada, casi no tenía grasa, pero finalmente el costo fue muy alto, porque la musculatura ejerce un rol ahí súper importante en el bienestar del cuerpo, en los huesos, en su ubicación. Ahí, cuéntanos tú, porque tú eres la experta acá, yo te cuento de mi experiencia, pero tú eres la experta, cuéntanos ahí para... ¿cuál es el daño que le hacemos al cuerpo con estas dietas? Bueno, principalmente yo siempre lo que me fijo y recomiendo es que no nos fijemos solamente en nuestro peso, ¿ya? Porque a través de nuestro peso y nuestra talla uno va a obtener el IMC. Sin embargo, si uno, por ejemplo, está realizando actividad física con regularidad, ¿qué pasa? Que uno incluso va a subir de peso si es que come una mayor cantidad de alimentos que son saludables. ¿Y por qué va a ser esta elevación o aumento de peso? Porque nuestra musculatura muchas veces está aumentando, ¿ya? Entonces, si uno se pesa, porque a veces, claro, uno tiene ahora, es más accesible tener una pesa en la casa, una balanza, y uno le va a dar miedo, pero si yo voy al gimnasio para bajar de peso, ¿por qué estoy aumentando de peso? Y a veces hasta no van al gimnasio, dejan de ir por este miedo o este cambio de su peso. ¿Qué pasa? Que uno tiene que tener en consideración muchas veces que nuestro peso conlleva musculatura, como decías tú, grasa, retención de líquido también, que esto es súper importante. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que siempre nosotros realizamos como profesional nutricionista es fijarnos tanto en su peso, su estatura, para obtener el IMC, que es el índice de masa corporal, para también ver, por ejemplo, el tema del porcentaje de grasa, de musculatura, porque a veces uno, por ejemplo, los deportistas, no se les puede evaluar de forma, o ver su estado nutricional, su diagnóstico nutricional solamente con el IMC, porque puede arrojar, por ejemplo, obesidad por su peso. ¿Pero por qué? Porque pesa mucho, porque tiene mucha musculatura, ¿ya? Entonces, ahí hay que ahondar más, siempre educarse, como decía yo, educar el tema de la importancia del peso, de la musculatura, de la cantidad de grasa que uno tiene, y eso por eso siempre se recomienda acudir siempre a un profesional y no fijarme solamente en el peso que yo tengo, en este caso, en la casa, que yo me puedo ahí con la balanza ver cuánto estoy pesando. Oye, Varinka, y aprovechando estos últimos minutitos, preguntarte, ¿cómo puedo ser yo mamá o dueña de casa o hombre trabajador que tiene ganas de hacer este cambio? Oye, yo me quiero alimentar de manera más consciente, quiero educarme porque todavía no conozco cuáles son los macronutrientes, claro, que es natural igual, no tenemos por qué saberlo. Y además me gustaría hacer deporte. Tú contabas por ahí que estás ofreciendo, no sé si es un servicio, pero sí podría ser un servicio, junto a un colega que puede ayudarnos en este cambio de vida. Bueno, principalmente dentro de las recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable es siempre realizar tanto o acompañar la alimentación con el deporte, ¿ya? Es por eso que, bueno, yo entrego mi servicio de asesoría nutricional, ¿ya? 100% personalizada, incluso me pueden seguir en Instagram, ¿ya? Profesional como nutri.varinka, ¿ya? Donde ahí estoy entregando tips, me estoy presentando como profesional también y respondiendo también ciertas dudas, ciertas inquietudes que tengan ustedes en cuanto a la alimentación, y también informando sobre la apertura de mi agenda para atender esta asesoría o planificaciones nutricionales. ¿Ya? Entonces, como le comentaba y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo yo puedo comenzar a realizar estos cambios? Siempre educarse.
educarse de una adecuada fuente, en este caso el profesional nutricionista. ¿Por qué? Porque uno puede educarse, por ejemplo, de internet, pero es muy amplio el cambio, entonces uno puede encontrar información errónea que puede ser peligrosa, ¿ya? Entonces esa es una buena manera. Y siempre, como yo decía, acompañarla con la actividad física, con el deporte, ya no sobreexigirse tanto y obviamente en este caso tener paciencia, ya tener también constancia, ya porque estos cambios más que nada son a largo plazo y como yo siempre digo, hay que crear hábitos más que seguir una dieta en particular. Sí, muy de acuerdo contigo, Varinka, así que dejamos a todos cordialmente invitados a visitar el Instagram de Varinka, darse el salto, hacer este cambio, esta transformación de vida, porque si a la vida le ponemos buena alimentación, le ponemos deporte, y si dormimos bien, olvídate, es el equilibrio, de verdad, es el equilibrio de la vida y es en donde uno tiene una mejor disposición hacia estar tranquilo, ser feliz, relacionarse de manera más armónica, así que es inversión por donde se mire. Sí. Así que todos invitados, y antes de cerrar, querida, te quiero leer algunos mensajitos rosa aquí que nos llegan. De Bárbara Contreras dice: Varinka es una excelente profesional y tiene muy buena llegada con los más pequeños, así que 100% recomendable. Mira, que bien el dato que nos dan ahí, porque a veces los niños, yo tengo una adolescente de 11, es media reticente a controlarse, porque a ella lo único que le importa es que no se le vea pancita, Claro. pero todo el resto yo creo que es necesario. Entonces, bueno el dato ahí de nuestra amiga Bárbara, que también acerca a los más pequeñitos ahí a nuestra profesional. Y por ahí también Paola Suárez dice seca, Vicente Olivares dice Varinka es en su generación en nutrición, es primera en su generación en nutrición. Ojo con ese dato. Cuéntanos tú, Varinka, ya para ir cerrando casi. ¿A qué se refiere Vicente? Como hablábamos antes de comenzar la nota, yo egresé recientemente el año 2023, ¿ya? Entonces por eso estoy realizando asesorías particulares, asesoría también online y ya pude terminar esta carrera. Donde quedé muy agradecida y muy contenta y satisfecha también con esta carrera, y es por eso que igual pude finalizar como corresponde esta carrera de la mejor forma. Y en cuanto al ranking de egreso que uno conoce principalmente, quedé como primera en cuanto a esta promoción de este año. ¡Ay, qué matea! ¡Felicidades! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo tener a Varinka con nosotras, salamanquina, super matea, que además nos viene ahí a regalar un poquito de este conocimiento adquirido a través de los años y de educación, por supuesto. Así que muchas gracias, Varinka. Gracias a ti también. No, ¿de qué? Felices también de poder acompañarlos el último día de esta semana. Agradecemos como siempre todos nuestros fieles ahí televidentes, seguidores en redes sociales que nos están acompañando, nos proponen temas, nos proponen invitados, así que este programa es de puertas abiertas. Agradecemos la fidelidad y también la propuesta, la idea. Así que con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo el lunes. Chao, chao. Chao. Ay, qué